revelado el increíble secreto del millonario que transformó la vida de su empleada y sus gemelos Gabriela, con la luz del alba apenas asomando entre los edificios, despertaba en su pequeño departamento en un vibrante barrio de Ciudad de México. Se preparaba, una vez más, para un día de lucha. A sus 32 años, sus gemelos, Daniel y Valentina, eran su razón de ser. Aún sentía el eco de sus risas, incluso cuando la soledad la golpeaba al ver cómo otros llevaban vidas más sencillas, más felices. Sin embargo, Gaby era la reina de la sonrisa, esa que ocultaba su cansancio y desánimo. Cada día, su viaje en el transporte público era un microcosmos de su realidad, mujeres y hombres luchando por sus sueños, compartiendo historias de esfuerzo y sacrificio. Mientras ella limpiaba la lujosa oficina de Alejandro, ese empresario que había hecho su fortuna a expensas de otros, su corazón se llenaba de esperanza y desdicha. El contraste era notable. Ella, con su uniforme de trabajadora, y él, rodeado de lujos, se veían como mundos opuestos. Un día, un error administrativo dejó a Gaby sin los recursos necesarios para el colegio de sus hijos. Cuando finalmente se vio ante Alejandro, su voz temblaba llena de indignación. «No soy solo una limpiadora», le dijo, y cada palabra era un grito desde el fondo de su corazón. En ese instante, Alejandro se sintió confrontado, y por primera vez, miró más allá de su éxito superficial. Gaby Vaz en su valentía comenzó a cambiar la forma en la que veía su vida. Sus historias, entrelazadas con lucha y anhelo, por un futuro mejor, resonaron en ambos. Con el paso de los días, la conexión entre ambos crecía. Gaby fue un rayo de luz en la vida gris de Alejandro, despertando en él emociones que creía olvidadas. Las expresiones de su comunidad palpitaban en el aire emanando esperanza inquebrantable. Cuando supo de sus luchas, la comunidad ya se había movilizado, organizando eventos de apoyo. Gaby era más que una madre soltera, se había convertido en la voz de un barrio entero que clamaba por justicia. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El clímax de emoción llegó una noche en la casa de Gaby, donde la familia se reunió, abrazando las raíces y tradiciones de la cultura hispana. Entre risas y abrazos, la vida vibraba. Sin embargo, todo se torció cuando Alejandro se enteró de un secreto oscuro sobre su pasado que podría poner fin a su conexión. El aire se volvió pesado con la incertidumbre. ¿Podría reconciliarse con sus demonios? ¿Qué decidiría Gaby si su historia de entrelazados destinos se rompía por una verdad dolorosa? Las preguntas quedaban flotando en el aire. Alejandro se quedó paralizado, el eco de las palabras de Gaby resonando en su mente. Había ido a buscarla, pensando en cómo podrían trabajar juntos para mejorar la situación del barrio, pero ahora una sombra se cernía sobre su relación. Su propio pasado, tan oculto y resguardado, parecía estar a punto de estallar como una burbuja. En su mente, se agolpaban recuerdos, un padre autoritario, una madre ausente y las decisiones que le hicieron tomar un camino que nunca soñó. Se sentía asfixiado. Gaby había salido de su caparazón, había dejado que su luz iluminara las partes más oscuras de su corazón. Pero ahora, ¿podría soportar la verdad? Su vida de lujos y excesos, construida sobre mentiras y el despecho de un hombre que había dejado su alma atrás. Mientras tanto, Gaby sentía el temblor en sus manos. El cariño que había comenzado a florecer entre ellos ahora se veía amenazado por algo que ni siquiera sabía del todo. El amor que se afianzaba en su pecho se encontraba en peligro. Si había algo que había aprendido en la vida, era que las verdades podían ser peso, a veces demasiado para soportar. Esa noche, después de que los gemelos se durmieron, Gaby decidió que tenía que enfrentar la situación. A medida que el reloj marcaba las horas, su valentía se alimentaba del amor que tenía por sus hijos. Quería que Daniel y Valentina crecieran en un mundo más justo, donde pudieran soñar sin miedo.
Cuando Alejandro finalmente levantó la vista del suelo y se encontró de nuevo con Gaby, la angustia en su mirada era evidente. Ella respiró hondo, resolviendo abordar el tema de frente. Alejandro, necesitas decirme lo que está escondiendo, afirmó, su voz firme pero temblorosa. ¿Por qué te preocupa tanto lo que siente el mundo de afuera de tu oficina? El millonario vaciló, luchando por encontrar las palabras. La pared que había construido a su alrededor comenzaba a resquebrajarse. Por primera vez, lo que sentía por Gaby superaba cualquier miedo. Pero, ¿podría extirpar la herida de su pasado? Gaby comenzó, su voz pesando como el plomo. Hay cosas que no he compartido. No solo me construí una fortuna, tragué saliva. También dejé atrás a muchas personas, y a veces, siento que esa sombra me está alcanzando. Las palabras salieron de su boca como un susurro, pero el peso era inmenso. Gaby lo miraba fijamente, dándole espacio para que continuara. Sabía que estaba a un paso de tocar esa herida profunda y parecía que el tiempo se había detenido en la habitación. La vida que he llevado ha dejado cicatrices en los demás, dijo, su voz quebrándose. Y tengo miedo de que eso rompa lo que estamos comenzando a construir. Gaby sintió un chispazo de compasión en su corazón. Las historias de su pasado, los errores que había cometido, resonaban en su propia lucha. Ambos eran prisioneros de sus elecciones, de un mundo que parecía empujarlos a la desesperanza. No sé cómo nos afectará todo esto, dijo ella, pero podemos decidir juntos. Podemos construir, o podemos dejar que el miedo nos muerda la vida. Alejandro la miró, un brillo de esperanza iluminando sus ojos. En ese momento, la conexión entre ellos se reafirmó. Sin embargo, la puerta de la verdad aún estaba entreabierta, esperando que la realidad se materializara. En ese instante, un teléfono sonó. Gaby, sobresaltada, miró su pantalla y vio un mensaje de su madre. Urgente, necesito hablar contigo. Te espero en casa. Es sobre Daniel y Valentina. Sus manos comenzaron a temblar. La preocupación regresó, un nuevo destello de urgencia llenó la habitación. La conexión que había comenzado a forjarse con Alejandro palpitaba con fuerza, pero ahora su familia la llamaba nuevamente. ¿Está dispuesto a dejar su amor y esperanza por un secreto que puede transformarlo todo? La noche se volvió incierta, y Gaby sabía que debía ir, pero, algo en su interior decía que el peso de la verdad y el futuro de sus gemelos estaban a punto de implosionar. ¿Podría Alejandro hacer frente a su pasado para salvar el hilo que los unía? Gaby respiró hondo, sintiendo el nudo en el estómago apretarse al leer el mensaje de su madre. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos mientras la incertidumbre invadía su mente. ¿Qué podía ser tan urgente que la obligara a dejar de lado el momento que estaba compartiendo con Alejandro? A su lado, Alejandro se enderezó, advirtiendo su inquietud. Sin decir una palabra, tomó su mano, sus dedos entrelazándose de forma natural, como si ese simple acto pudiera calmar la tormenta que se aproximaba. Sin embargo, el roce de su piel le recordaba que el tiempo apremiaba, que había algo más grande en juego. Gaby, lo siento si no he sido sincero. Mi pasado es una carga que no sé si podré compartir contigo por completo. Pero tú estás aquí, ahora, y eso significa todo para mí, dijo Alejandro, su voz tembló ligeramente, como si cada palabra fuese un paso hacia lo desconocido. Ella se quedó mirando sus ojos, buscando respuestas en ese mar de incertidumbre que reflejaban. Sabía que tenía que irse, pero la necesidad de escuchar más, de descifrar lo que realmente ocultaba, la mantenía en su lugar. No voy a irme, Alejandro. Quiero ayudarte a enfrentar lo que llevas dentro. Pero también necesito saber que no me estás ocultando algo que pueda romperme a mí o a los niños, dijo Gaby, la firmeza de su voz resaltando un destello de resolución. El silencio se alargó entre ellos mientras Alejandro luchaba por encontrar las palabras pertinentes. Su mente giraba, reviviendo momentos oscuros de su historia, tantas decisiones que lo habían llevado a convertirse en el hombre que era hoy, y a esa instantánea conexión que de repente lo hacía cuestionar todo. Una vez empezó, y Gaby se acercó, como si cada palabra mereciera todo su ser, había una familia que dependía de mí, unas vidas que cambié sin querer. Me alejé por mis miedos y mis ambiciones, y ahora siento que debo encarar esas sombras.
Ellos necesitan justicia, y yo, la oportunidad de expiar mis pecados. Gaby sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las historias de Gaby sobre lucha por el barrio parecían ahora entrelazarse con el sufrimiento que Alejandro había vivido. En su mente comenzaba a formarse la imagen de un hombre dividido, atrapado entre el pasado y el presente. Justo en ese momento, el sonido del teléfono rompió la atmósfera densa, como si una cuerda que sostenía los momentos de intimidad se hubiera rasgado. Gaby descolgó el teléfono, la luz de la pantalla iluminando su rostro, pero su mente seguía aferrada a las palabras de Alejandro. ¿Qué ha pasado?, fue lo primero que dijo, recogiendo de inmediato la ansiedad en la voz de su madre. Alejandro observó cómo el rostro de Gaby se tornaba pálido a medida que escuchaba. Su voz se volvió un eco distante, y él sintió que su corazón se hundía. No. No. Eso no puede ser cierto, respondió Gaby, su tono se volvió casi un susurro, y Alejandro se esforzó por escuchar su lado de la conversación. El pánico que comenzó a invadirla se reflejaba en sus ojos. Sin poder contenerse, su mano buscó el brazo de Alejandro, apretándolo, como si eso fuera suficiente para retener todo lo que estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué sucedió, Gaby?, preguntó él, el temor resbalando por su voz. Tengo que irme, Alejandro. Mi madre, no entiendo qué significa esto. Necesito estar con mis hijos, dijo, su voz quebrándose. No hubo más palabras. Gaby corrió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió hacia Alejandro, y por un instante, el tiempo se detuvo. El miedo, la desesperación, el amor, todo se acumuló en esa breve conexión que ambos compartieron. Recuerda lo que dijiste, por favor, susurró, y antes de que él pudiera responder, desapareció en el pasillo. Alejandro quedó solo en la habitación, el eco de sus palabras aún resonando, enfrentando su verdad. Era el momento de decidir y encarar sus sombras, pero ahora, con Gaby en desasosiego, la carga parecía más pesada que nunca. La conexión que había comenzado a florecer estaba en peligro, y su futuro, igual, tenía que enfrentar su pasado, y de repente, sonó su teléfono. Un mensaje de un número desconocido. Sé lo que has hecho, Alejandro. Tu pasado te está alcanzando. Nos vemos. La habitación se oscureció a su alrededor mientras el pánico lo invadía. ¿Qué significaba eso? ¿Era el final de su redención o el comienzo de algo mucho más oscuro? Gaby corrió por el pasillo, cada paso resonaba en su cabeza como un tambor implacable. Su corazón latía con fuerza mientras comenzaba a visualizar a sus hijos. ¿Qué podía haberle pasado a su madre para que la urgiera a regresar tan pronto? No entendía. El caos se disparó dentro de ella como fuegos artificiales en una noche oscura. Al llegar a la entrada, se detuvo un momento, aferrándose a la puerta como si necesitara un momento adicional para prepararse. Las palabras de Alejandro seguían pesando en su mente. Tal vez no debería haberlo dejado así. Tal vez debería haberlo hecho sentir que puede confiar en mí, pensó, sintiendo una angustia mezclada con la determinación de proteger su familia. Gaby, la llamó una voz familiar. Era su hermana, Lucía, que se asomaba al pasillo. Su expresión reflejaba preocupación. ¿Dónde estás? Te estaba buscando. Sin poder contenerse, Gaby la hizo entrar en la casa y cerró la puerta de golpe. El silencio envolvió el ambiente como una manta pesada. ¿Qué pasó? ¿Qué le ocurrió a mamá?, preguntó Gaby, tratando de apretar los puños para no quebrarse. Lucía suspiró y bajó la mirada, un gesto que le heló la sangre a Gaby. Se desmayó. La ambulancia ya está en camino, dijo con voz temblorosa. No sabemos por qué. Wendy, la vecina, la vio caer. Gaby sintió como si el suelo se partiera bajo sus pies. Sin pensar, comenzó a buscar su teléfono, esperando poder contactar a su madre. Pero su mente se iba hacia Alejandro y su reciente confesión. Sentía que cada aspecto de su vida se había desmoronado en un instante. ¿Tienes noticias de los niños?, preguntó Lucía, desbordando preocupación. Gaby tomó un respiro profundo. Están en la escuela. Debo ir a buscarlos. No puedo permitir que estén solos ahora. En ese momento, un vibrante zumbido hizo eco en su bolsillo. Era un mensaje. Lo abrió con manos temblorosas.
El nombre de Alejandro brillaba en la pantalla junto con una rápida respuesta: lo siento, Gaby. No puedo quedarme sin aclarar esto. ¿Nos vemos en el parque, sí? Ella sintió una mezcla de impulsos. Debía regresar, debía atender a su familia, pero Alejandro parecía definir su propio futuro, el futuro que habían comenzado a construir juntos, aunque de forma incierta. Gaby, su hermana, la sacó de sus pensamientos. ¿Estás escuchando? ¿Qué vas a hacer? Sintió que el tiempo se detuvo. En medio del miedo por su madre, sus hijos y sus propios miedos, la voz de Alejandro resonaba. Pero más que eso, su prometedora conexión. No lo sé. No lo sé, Lucía. Se pasó una mano por el rostro, sintiéndose agotada. No puedo dejar que este caos me consuma. Primero debo asegurarme de que mi madre esté bien. Después, quizás después sea el momento de enfrentar lo demás. Lucía asintió, comprendiendo la lucha interna de su hermana. Voy contigo al parque. No dejaré que te enfrentes a eso sola. Gaby agradeció la oferta de su hermana. Al menos eso le daba un ligero alivio en medio del torbellino emocional. Ambas se dirigieron a la puerta, la idea de un futuro incierto con Alejandro dando vueltas en la mente de Gaby. Después de todo, ¿podrían sus vidas entrelazarse después de todo lo que había sucedido? Las luces del parque aparecieron a la distancia mientras se acercaban. Gaby sintió que el corazón le latía con más fuerza, entremezclando el miedo por su madre y la incertidumbre sobre el futuro, lo que sucedería al llegar allí. Daniel, su hijo mayor, jugaba en la entrada, su risa entremezclándose con el murmullo de los demás niños en el aire. La urgencia por protegerlo y por aclarar lo que pasaba con Alejandro toda corría por sus venas. Gaby giró en un instante hacia Lucía y le dijo: si algo sale mal, prométeme que estarás aquí para ayudarme. Siempre, respondió su hermana con firmeza, y justo cuando entraron al parque, un sonido familiar hizo que Gaby se detuviera en seco. Era el susurro de su teléfono una vez más. No estamos solos, Gaby. Esta es solo la calma antes de la tormenta. Con el corazón en un puño, Gaby miró a su hermana y supo que su vida estaba a punto de volverse aún más complicada de lo que ya era. La sombra de Alejandro y sus secretos estaba más cerca de lo que pensaba. ¿Qué se revelaría hoy? Gaby se adentró en el parque, la mirada fija en su hijo Daniel, quien se unía a otros niños en una carrera sin preocupaciones. Su risa, al igual que un bálsamo, atenuó el tormento que sentía por dentro. El sol brillaba, pero en su corazón, una tempestad de dudas y temores se desataba. Lucía la siguió de cerca, notando su tensión. Ve a saludarlo, sugirió Lucía, tocando suavemente su brazo. Te necesita ahora más que nunca. Gaby asintió, pero cada paso hacia su hijo parecía más pesado. ¿Qué haría cuando Alejandro apareciera? Su mensaje la perseguía, generando un tira y afloja entre el deber de cuidar a su familia y la necesidad de entender lo que había entre ellos. La incertidumbre se enredaba con sus pensamientos, tal como las hojas de otoño se arrastran por el viento. Cuando llegó junto a Daniel, se agitó por dentro. El niño levantó la vista, y sus ojos se iluminaron al verla. «Mami», gritó mientras se lanzaba hacia ella para recibirla con un abrazo. «Estaba esperando que llegues». Gaby apretó al niño entre sus brazos, sintiendo su inocencia como un refugio en medio del caos. Cerró los ojos un momento, abrazándolo como si pudiera transferirle su fortaleza. «Todo estará bien, amor», le susurró. Sin embargo, el eco de la voz de Alejandro seguía presente, un recordatorio de que había asuntos sin resolver. Cuando su teléfono vibró nuevamente, un escalofrío la recorrió. Era él. «Ya llegué. Busquemos un lugar más privado». Gaby se separó de su hijo con una mezcla de dolor y resolución. «¿Qué sucede, mami?», preguntó Daniel, notando el gesto en su rostro. «Nada, cariño. Solo, necesito hablar con alguien un momento». «Volveré enseguida», dijo, obligándose a sonreír para tranquilizarlo. Lucía permanecía atenta, percibiendo la tensión en su hermana. «Voy contigo», ofreció, consciente de que Gaby podría no estar lista para enfrentar a Alejandro sola. Atravesando el parque, sintió una conexión poderosa con Lucía, como una red de apoyo invisible que la sostenía. Pero, al mismo tiempo, el destino la empujaba hacia lo desconocido. Cuando llegaron a un rincón tranquilo,
cerca de un arbusto frondoso, ella vio a Alejandro. Su figura se recortaba contra la luz dorada del atardecer. El corazón de Gaby latió con fuerza, una mezcla de ansiedad y anhelo. Tenía que ser fuerte, pero el deseo de conocer la verdad sobre sus sentimientos la mantenía en vilo. Te he estado buscando, dijo él, acercándose con una mirada seria. Gaby intentó mantener los nervios a raya mientras su cerebro bombardeaba su mente con preguntas. ¿Qué es tan urgente, Alejandro? Pero antes de que él pudiera responder, un sonido rompió el aire selecto del parque, un grito agudo de un niño, seguido de un repentino silencio. Gaby se volvió instintivamente, y vio a un grupo de niños congregados alrededor de una figura caída en el suelo. Su corazón se detuvo. Daniel, gritó, el terror apoderándose de su ser mientras corría hacia el sonido, olvidando completamente a Alejandro a su lado. La escena que enfrentó la dejó helada. Su hijo estaba atrapado, cojeando con dificultad, algunos niños lo rodeaban, unos miraban con asombro mientras otros comenzaron a llorar. Gaby sintió que el universo se detenía. Mami, gritó Daniel, acercándose, aunque tenía un rasguño en la rodilla que parecía más grande que su llanto. Estoy aquí, cariño, estoy aquí, dijo, arrodillándose para examinarlo. Las lágrimas brotaron mientras limpió la herida con su pañuelo. Pero no solo lloraba por el dolor de su hijo, sino también por la revelación de que su vida estaba, una vez más, al borde de un precipicio. Algo en su interior se distendió al sentir una profunda conexión con lo que importaba, y de repente, como un relámpago en un cielo oscuro, recordó las palabras de Alejandro. Justo cuando todo parecía destrozarse, una nueva luz iluminó la duda. Ahora se daba cuenta de que quizás la vida no se trataba solo de elegir entre dos caminos, sino de encontrar un equilibrio. Mientras daba un vistazo a Alejandro, que se mantenía a unos pasos, también podía notar la preocupación en su rostro. Pero ahora su corazón latía por su hijo y ese amor incondicional que lo llenaba todo, el tipo de amor que jamás podría ser reemplazado. Tal vez el momento de tomar decisiones no hubiera llegado. Todavía había un camino por recorrer. Pero justo cuando se sintió un poco más tranquila, vio que alguien se acercaba a ellos, una figura conocida, la cara de su madre, aparentemente bien, pero con una mirada llena de interrogantes. Gaby, la voz de su madre resonó, un eco inesperado en medio de la confusión. Gaby, paralizada, se preguntó de qué manera todo esto se entrelazaría. ¿Había más secretos en su familia de los que había imaginado? ¿Qué revelaciones estaban por venir? Atrapada entre su familia y el futuro incierto que la aguardaba, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Sería el momento de enfrentar el pasado y construir un nuevo camino? La tensión en el aire se hacía palpable. Gaby miró a su madre, que avanzaba con pasos temerosos, como si llevara una carga invisible. ¿Por qué estaba ahí, en un momento tan crítico? Una parte de ella quería abrazarla, buscar consuelo en aquella figura familiar que siempre había estado presente, pero la otra parte se sentía abrumada por el inminente enfrentamiento con su madre y el pasado que había intentado dejar atrás. ¿Qué haces aquí, mamá?, preguntó Gaby, tratando de mantener la voz firme, pero temblando ligeramente. La angustia de ver a Daniel herido la había dejado vulnerable. Gaby, cariño, estoy aquí porque sentí que necesitabas hablar, respondió su madre, una sombra de preocupación cruzando su rostro. Me preocupaba que algo estuviera mal. Gaby lo comprendía, pero en este momento, su mente estaba en otros lugares. Daniel, mientras tanto, había comenzado a sobar su rodilla, su cara una mezcla de dolor y confusión. Mami. ¿Por qué no me dijiste que venía la abuela?, exclamó el niño con los ojos hinchados, olvidando momentáneamente su herida. No. No lo sabía, amor, dijo Gaby, acariciando su cara. Pero, ahora que está aquí, vamos a hablar un momento y ver qué podemos hacer. Lucía permanecía ahí, como un pilar inquebrantable. Gaby podía sentir que su hermana respiraba con calma, como si supiera que las palabras que estaban a punto de salir de su madre podrían cambiarlo todo. ¿Acaso me estás ocultando algo?, preguntó la madre, ahora más envolvente, casi con un tono de súplica. La mirada de Gaby se encontró con la de Alejandro, que observaba en silencio, preocupado, pero ajeno al estallido familiar que se estaba desarrollando. Todo lo que había pensado sobre hablar con él se desvaneció. El caos que la rodeaba requería su atención total.
Hay tantas cosas que no comprendes. Gaby comenzó, pero la voz de su madre la interrumpió. Lo sé, Gaby, pero necesito que entiendas que yo, se detuvo, tomando aire. Hay cosas que no te he dicho, el eco de esas palabras resonó dentro de ella. Algo en la forma en que su madre hablaba la llenó de inquietud. Si había secretos, era hora de despejar el aire, sobre todo ahora que el futuro se sentía incierto. Mirando a Daniel, quien había comenzado a sonreír de nuevo mientras una niña se acercaba a él, se dio cuenta de que no iba a poder huir más. ¿Por qué no empezamos desde el principio, mamá?, preguntó Gaby, sintiendo que esa era la única opción lógica. ¿Qué es lo que necesitas contarme? La madre bajó la mirada, el peso de tantos recuerdos la hacía parecer mayor. Tras una pausa que pareció interminable, finalmente habló. Tu padre, no era quien pensabas que era. El tiempo se detuvo para Gaby. Su corazón se encogió en su pecho. La revelación la tomó por sorpresa, girando su mundo de una forma que nunca imaginó. Alejandro, quien se mantenía a la expectativa, no pudo evitar acercarse un poco más, consciente de que lo que venía sería decisivo. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, sintiendo cómo su voz se quebraba. Lo que sabes de él, todas esas historias, no son lo que parece, continuó su madre con lágrimas en los ojos. Hay cosas que sucedieron que cambiaron nuestras vidas por siempre, y me temo que aún tienen repercusiones en este momento. Gaby sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Con cada palabra de su madre, se dibujaban conexiones en su mente, imágenes de su infancia, promesas rotas, una vida que había sido construida sobre secretos. Mamá, ¿esto tiene que ver con Alejandro? ¿Y conmigo?, preguntó, la ansiedad apretándole el pecho. Antes de que su madre pudiera responder, el llanto de Daniel interrumpió la conversación. El niño había caído nuevamente, esta vez sorprendido por el avance de otro niño. Al verse rodeado, Gaby se sintió desgarrada, atrapando su angustia en un hilo de esperanza. Mamá, sígueme en esta conversación. No quiero que esto nos separe, dijo, mirando profundamente a los ojos de su madre. En el fondo, sabía que cualquiera que fuera la verdad, era hora de enfrentarse a ella. Pero, ¿y si cambiaría no solo su vida, sino también la de Daniel? Justo cuando la situación parecía alcanzar un clímax, un mensaje vibró en su teléfono, desatando un nuevo hilo de incertidumbre. Era Alejandro, hablemos después de esto. Me preocupas, las palabras resonaron en su mente mientras el eco de las revelaciones inminentes la dejaba sin aliento. ¿Podría soportar otra verdad? ¿Sería capaz de salir adelante con cada revelación que su madre pudiera desenterrar? Y en ese momento, mientras sentía el calor de su familia alrededor, se dio cuenta de que estaba empezando a perder el control. ¿Qué más vendría? ¿Era posible que todo esto solo fuera el principio de una tormenta? La lluvia comenzó a caer suavemente, como si el cielo estuviera llorando con Gaby mientras se preparaba para enfrentar lo inevitable. Cada gota que caía parecía resaltar su ansiedad, percusionando en su corazón. La mirada de su madre estaba fija en ella, una tormenta de emociones que no logró ocultar. Gaby, hay mucho más que no sabes. La verdad es que tu padre, él no era simplemente un hombre de negocios. Tenía oscuros secretos que lo ataban a un mundo que nunca quise que conocieras, dijo Lucía, su voz temblando a medida que cada palabra resonaba como un tambor en el pecho de Gaby. ¿Oscuros secretos?, preguntó Gaby, logrando contener la respiración. Su madre asintió lentamente, sus lágrimas comenzando a fluir como un río desbordado. La angustia que estaba sintiendo se transformó en una especie de energía brutal que la llevó a querer saber más, aún sin entender por completo si estaba lista para inclinarse hacia un pasado tan sombrío. Él estuvo involucrado con personas que no eran buenas. Y me prometió protegernos, pero la verdad es que yo también estaba atrapada en sus mentiras. Las decisiones que tomé, aún hoy me atormentan, susurró Lucía, como si hablara con miedo de ser escuchada. Gaby sintió que el mundo se tambaleaba. Todo lo que había creído sobre la vida de su padre, sobre su familia, estaba siendo desmantelado pieza por pieza. ¿Y si todo lo que conocía y amaba había estado basado en una existencia falsa? ¿Y si eso amenazaba a Daniel, a su pequeño mundo de inocencia? ¿Por qué no me lo dijiste antes, mamá? Su voz apenas era un susurro,
como si hablar con fuerza pudiera romper aún más su realidad. Porque tenía miedo. Miedo de que te hicieras daño, de que presenciaras la sombra de lo que realmente fue tu padre. No quiero que te sientas como si eso te defina, replicó Lucía, incapaz de sostener la mirada. La atmósfera cambió. La tristeza se entrelazó con la frustración. Mirando a su madre, Gaby sintió que estaban en posiciones opuestas, y aunque deseaba su comprensión y conexión, las palabras que no se dijeron se sentían como barreras invisibles. Pero, ¿y si esto afecta a Daniel?, preguntó, sintiendo el pánico correr por su cuerpo. A él no le debería tocar nada de esto. No puedo prometer que no lo sepa, Gaby. La verdad tiene una forma de salir a la superficie y no quiero que la vida que construimos se derrumbe por culpa de los secretos de tu padre, dijo su madre, mostrando una vulnerabilidad que Gaby nunca había visto en ella. Daniel se acercó, sintiendo la tensión en el aire. Con ojos curiosos, preguntó, ¿por qué están llorando? ¿Está todo bien? Gaby se arrodilló para estar a su altura, sintiendo el ardor de los ojos de su madre en el fondo. No quería cargar a Daniel con su angustia, con cosas que él no podía entender. Pero en ese momento, supo que debía ser honesta, aunque fuera a su pequeño. Todo está bien, amor. Solo estamos hablando de algunas cosas que, son un poco complicadas, le dijo, sonriendo débilmente para tranquilizarlo, pero como si el universo quisiese hacerle una broma cruel. En ese instante, un grito resonó desde detrás. Era una voz familiar, un eco de su pasado que venía de tocar la puerta del presente. Un hombre alto, con un aire y familiar, estaba parado en la entrada, empapado. El pulso de Gaby se aceleró. «Mamá», gritó Daniel, sus ojos iluminándose en un instante de sorpresa. «Es el tío Ramón», esa revelación la desgarró. Gaby no sabía si alegrarse o temer. Ramón, el hermano de su padre, había sido una figura ausente en su vida. Se había marchado antes de que los secretos comenzaran a erigirse y ahora, después de tantos años, parecía que la vida estaba colocando las piezas en su lugar. Con el corazón latiendo con fuerza, Gaby intercambió miradas con su madre. La entrada de Ramón podría significar un nuevo capítulo, pero también un caos descontrolado. ¿Estaría él al tanto de la verdad? ¿Podría acaso las respuestas que buscaba estar a solo un paso hacia atrás? La tormenta de dudas y emociones estaba por intensificarse de nuevo. ¿Qué revelaciones traería consigo Ramón? Y, sobre todo, ¿estaría Gaby lista para enfrentarlas? Gaby contuvo la respiración mientras los recuerdos de su infancia comenzaron a brotar en su mente. Ángel, el hermano de su padre, había estado presente en las primeras etapas de su vida, pero su ausencia había dejado más preguntas que respuestas. Se sentía atrapada entre el deseo de saber más y el miedo a lo que descubriría. Lucía, al notar la tensión, se levantó lentamente, su mirada fija en Ramón, como si intentara leer sus intenciones ocultas. El aire era espeso y pesado, casi palpable. A cada segundo que pasaba, las gotas de lluvia chocaban contra el suelo, añadiendo ruido a su creciente inquietud. Ramón logró articular: Lucía, como si esto forzara a la realidad a manifestarse, no esperábamos tu visita. Él sonrió, pero su mirada traía una sombra. Era un gesto cálido, pero había algo en su porte que le devolvía a Gaby esa sensación de desconfianza. Aún recordaba las historias que se susurraban sobre su madre y su hermano en noches de charlas desenfadadas. Dudas que ahora se manifestaban con más fuerza. Lo sé, Lucía. Me disculpo por presentarme así, de repente dijo Ramón, quitándose el agua de la frente. Escuché algunas cosas, algunas que no pueden esperar. Gaby se levantó, dejando a un lado su instinto de proteger a su hermano. Necesitaba escuchar cada palabra de Ramón, cada pieza de información que pudiera aclarar el oscuro camino que había comenzado a recorrer en busca de la verdad. Su corazón martillaba en su pecho. ¿Sobre qué quieres hablar?, preguntó, su voz firme, sorprendida por la seguridad que sentía al enfrentarlo. Ramón hizo una pausa, tomando aire como si estuviera eligiendo las palabras correctas. Gaby lo observó intensamente, buscando algo en su mirada. Quizás respuestas o, tal vez, el mismo miedo que ella sentía. Es sobre tu padre, Gaby.
Quiero que sepas que hay mucho más que no te han dicho. Esa vida a la que él se involucró puede volver para atormentar a todos nosotros, respondió, tensionando cada palabra. Gaby intercambió miradas con su madre, buscando la aprobación de Lucía, pero los ojos de su madre estaban llenos de temores no dichos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Gaby, sintiendo su voz temblar, la angustia cubriendo su pecho. ¿Qué tipo de vida? Ramón inclinó la cabeza, su mirada ya no reflejaba confianza. En su rostro, la expresión de la culpa y la carga del pasado pesaba como una losa. Está relacionado con personas peligrosas. Tu padre había hecho promesas, pero esas promesas se convirtieron en un callejón sin salida, dijo, cada palabra fluyendo como si arrastrara el peso de un cementerio. Se metió en cosas que no podía controlar. Gaby sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No era solo la verdad lo que la asustaba, sino la idea de que sus recuerdos felices estaban construidos sobre cimientos de engaños. Le pareció que el suelo debajo de sus pies se desmoronaba. ¿Por qué volviste ahora? ¿Cuál es tu objetivo?, preguntó Gaby, su voz un eco de recelo. Porque hay un peligro inminente, algo que viene hacia ti y que no puedes ignorar, Gaby, y porque llegué a pensar que quizás todavía hay un camino para sanar esta familia. Quiero ayudarte, respondió Ramón, la angustia ahora evidente en su semblante. Gaby sintió que sus emociones se arremolinaban. La preocupación por Daniel, el deseo de protegerlo, las revelaciones de su madre, todo se combinaba en un torbellino de pensamientos. ¿Podría confiar en Ramón? ¿Tenía él verdaderamente la fuerza para ayudarlos, o sería solo otro vínculo con un pasado del que quería escapar? No sé si puedo confiar en ti, musitó, pero en su corazón había un pequeño atisbo de esperanza. Lucía dio un paso adelante, instintivamente protegiendo a sus hijos. Sin embargo, Ramón, en un inusual acto de sinceridad, empezó a hablar de su propia relación con su hermano, revelando secretos que podrían cambiar el rumbo de su pequeña familia para siempre. Lo que comenzaba como un intento de reunificación parecía convertirse en un nuevo caos. La revelación de Ramón podría ser el hilo de esperanza que necesitaban o, tal vez, el inicio de una tormenta aún más intensa. Mientras Gaby escuchaba, un pequeño susurro en su mente le recordó que, en esta búsqueda de la verdad, siempre hay un precio que pagar. ¿Estaba lista para sacar a la luz todo lo que había permanecido oculto? Justo cuando Ramón comenzaba a desentrañar los secretos, un ruido sordo resonó en la puerta trasera. ¿Sería un nuevo aviso que la vida ya no se podía mantener en silencio? Cada golpe resonó en su pecho como un tambor, presagiando que la vida de Gaby nunca volvería a ser la misma. La sorpresa del golpe en la puerta interrumpió el aire tenso de la habitación. Gaby se giró hacia el sonido, su corazón comenzó a latir más rápido. Aquella llegada de Ramón había desatado no solo un torrente de emociones, sino una inminente sensación de peligro que ahora se manifestaba con aquel ruido insistente. Miró a su madre, cuyos ojos reflejaban el mismo miedo que latía en su garganta. «Mamá, ¿qué hacemos?», preguntó Gaby, tratando de mantener su voz firme, aunque un temblor traicionero la sorprendía. Lucía parecía meditar, buscando una estrategia, una salida a la situación que la soledad no había podido ofrecerle hasta ahora. «Vamos a ver quién es», respondió, aunque su tono era más de un mandato que de una sugerencia. Se acercó con confianza, pero incluso Gaby podía ver la palidez que la envolvía. Ramón, observando cada movimiento con atención, pareció notar el cambio en el ambiente. Se puso en pie y se intercaló entre Lucía y la puerta, su rostro ahora dando indicios de un instinto protector. «No, Lucía, no abras. Hay cosas de las que no sabemos si están aquí en juego». Su voz era baja pero contenía un poder que paralizaba. El golpe resonó de nuevo, más fuerte y con un sentido de urgencia que llenaba el aire de incertidumbre. Los tres intercambiaron miradas, cada uno preguntándose si realmente querían saber lo que se escondía tras aquella puerta. El ruido retumbaba en su cerebro como un eco extendido de todo lo que había sido revelado, y todo lo que aún estaba por venir. «¿Quién será?», Gaby murmuró mientras sentía el frío temor escalar por su espalda. «Si tenemos que salir, lo haremos juntos», sentenció, recordándose a sí misma que su madre y su hermano siempre habrían sido su refugio. El timbre de la puerta sonó una vez más, pero esta vez un poco más desesperado.
Parte de Gaby intentó aferrarse a la idea de que se trataba de un visitante inocente, pero el resto de su ser, la parte que ahora conocía lo que había detrás de la vida de su padre, la instaba a no dejarse engañar. El eco de unos secretos, fomentados por años de silencio, parecía resonar todo a su alrededor. Ramón pareció hacer una evaluación rápida y, tras un suspiro profundo, decidió actuar. Yo iré, dijo con una determinación renovada pero envuelta en dudas. Caminó hacia la puerta, dejando atrás la protección de su familia. Gaby sintió un escalofrío al pensar que quizás las respuestas podían estar más cerca de lo que había imaginado, pero al mismo tiempo, el futuro era una tormenta lista para desatarse. Espera, Ramón. Si hay un peligro, ¿por qué deseas enfrentarlo solo? Gaby gritó, su voz llena de preocupación. Porque hay un hilo que conecta todo esto, respondió él, girándose por un momento, sus ojos llenos de decisión. Lo que hay detrás de esa puerta puede ser la clave de lo que estamos buscando. Lucía se acercó lentamente, su mano se posó sobre el hombro de Gaby. Las tensiones entre madre e hija parecían disminuir, fortalecidas por el compromiso compartido de sacar a la luz la verdad. El golpe en la puerta aumentó su intensidad, volviéndose casi agresivo. Gaby sintió que el miedo la consumía. El terror de descubrir una nueva realidad la abría a un abismo de preguntas. ¿Quién estaba tras la puerta? ¿Un amigo o un enemigo? En un último acto de valentía, Gaby se acercó a Ramón y le tomó la mano. Los tres compartieron la incertidumbre mientras el tiempo se detenía, y la puerta esperaba, como un monstruo dormido, a que su mundo se transformara en un instante. Estoy contigo, dijo Gaby, sintiendo que necesitaba dar un paso hacia lo desconocido, porque era su derecho llegar a conocer la verdad sobre su familia, incluso si ésta amenazaba con destruir lo poco que les quedaba. Justo en ese instante, el golpe cesó. Una respiración profunda, y el silencio llenó el ambiente. Pero ese silencio traía consigo una sensación de que algo más profundo acechaba tras la puerta, esperando ser destapado. ¿Qué sucedería si al final se encontraba no solo con un nuevo secreto, sino con la certeza de que todo lo que había construido pendía de un hilo? La mano de Ramón se acercó lentamente al pomo de la puerta, y justo cuando estaba a punto de abrirla, un grito resonó del otro lado: «Tienen que salir de ahí, ya». El corazón de Gaby se detuvo. ¿Era ese el aviso que habían estado esperando o el preludio de algo mucho más oscuro y aterrador? Una decisión estaba a la vuelta de la esquina. Gaby sintió que el aire se volvía irrespirable. El grito resonó en su mente como una alarma, llevando consigo una mezcla de pánico y urgencia. Era el momento de decidir. A su lado, Lucía apretó su mano con fuerza, y en sus ojos pudo leer la inquietud y la valentía necesaria para enfrentar lo que venía. Ramón, aún con su mano sobre el pomo de la puerta, se giró hacia ellas, su rostro transformándose en una mezcla de determinación y miedo. «Necesitamos saber la verdad», dijo Gaby, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Las palabras se salieron de su boca como un grito de guerra, en ella ardía la necesidad de enfrentarse no solo a los fantasmas de su padre, sino al futuro que tanto anhelaba para sus hijos. «Abre la puerta, Ramón», gritó Lucía, su voz ahora firme. El hombre asintió, aunque su expresión mostraba reticencia. Había un momento de tensión, un clímax en el que el tiempo parecía detenerse. Con una respiración profunda, Ramón giró el pomo y abrió la puerta. El sonido chirriante fue un eco de todo lo que había estado en juego. Del otro lado, una figura emergió, empapada y desesperada. Era un hombre, ajeno a la familiaridad de su círculo, pero con ojos que brillaban con frenética urgencia. Gaby sintió cómo la adrenalina la invadía, lista para dar un paso atrás si la situación se tornaba peligrosa. «Tienen que salir de aquí, ya», repitió el hombre, la urgencia de su voz atravesando el aire. «¿Quién eres?», preguntó Gaby, manteniendo una postura desafiante, pero sintiendo que el peligro podría estar más cerca de lo que se imaginaba. «No hay tiempo para explicaciones. Su vida está en peligro. Si se quedan aquí, podrían ser atacados». Su voz se quebró en el último momento, y los ojos de Gaby reflejaron el miedo que ya estaba impregnando la habitación. Las palabras del extraño resonaron en su mente. Gaby, Lucía y Ramón se miraron con incertidumbre. Las preguntas brotaron como chispas.
En un momento, sus mundos habían comenzado a desmoronarse. Los niños, gritó Gaby al recordar a Daniel. Tengo que irme. Sin embargo, el hombre ellas cortó en seco, con un ademán rápido. Ya están a salvo. Los he estado siguiendo para protegerlos. Tienes que confiar en mí. Una sombra de duda pasó sobre Gaby, pero vio su sinceridad. En aquel instante, lo que más deseaba era que la vida de sus hijos estuviera a salvo. Si el hombre fuera quien decía ser, podría ser la clave para hallar el camino hacia la redención, no solo para ella, sino también para Alejandro. ¿Qué sabes de mi padre?, preguntó Gaby, la ansiedad palpitando detrás de cada sílaba. El hombre suspiró, como si las palabras que le quedaban fuesen piedras en su boca. Lo que él hizo no solo les afecta a ustedes, sino a muchos otros. Hay personas que buscan venganza, y él ha creado enemigos potentes. Su secreto viene detrás de ustedes. La mención de aquellos enemigos enardeció el fuego de su preocupación. La vida que había construido se veía amenazada por un fantasma del pasado, un peligro que aún no comprendía del todo. Nosotros podemos ayudar, exclamó Ramón, despertando la rabia y la valía. Había una mezcla de determinación en su voz que enviaba escalofríos por la espalda de Gaby. Gaby sintió que el tiempo corría, pero también que la valentía comenzaba a anidar en su corazón. No dejaremos que el miedo nos paralice. Si hay que enfrentarlo, que así sea. Este es el momento de luchar, por lo que queremos y amamos, declaró, encontrando un sentido renovado de propósito. Juntos, los tres hicieron un esfuerzo por unirse ante la adversidad. Gaby sintió que no estaba sola. Finalmente, el hombre extraño asintió. Con su ayuda, iniciaron un plan para proteger a sus seres queridos. Se marcharían al campo, donde los peligros del pasado se desvanecerían, y donde podrían, tal vez, reconstruir sus vidas. El campo era un símbolo de esperanza y renacimiento. Mientras se preparaban para salir, Gabriel sintió que su corazón se alzaba en un acto de fe. Ya no eran solo ecos de sombras, eran luces que iluminaban un futuro. Las sonrisas de Daniel y Valentina eran el ancla que la mantenía en su camino. En el camino, se turnaron para recordar los momentos claves vividos, la conexión con Alejandro, el amor y la lucha de una madre por sus hijos. Ahí, en medio del caos, todos se unieron en un solo propósito, enfrentar el desafío juntos y nunca mirar atrás. Cada paso que daban nos acercaba no solo a un futuro más seguro, sino que también nos acercaba a la redención. Eran un equipo, una familia, y sin importar lo que se les venía encima, Gaby sabía que debían enfrentar incluso el más oscuro de los secretos, y así, con el sol asomándose entre las nubes, decidieron dar un giro a sus vidas. La vida estaba llena de desafíos, pero juntos, aquello podía ser el principio de una nueva historia. En su corazón latía la esperanza renovada. Amigos, esta increíble historia de lucha y redención ha llegado a su fin. Pero no podemos olvidar que los verdaderos héroes son aquellos que deciden levantarse a pesar de las adversidades. Así que, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias transformadoras. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que otros puedan descubrir esta poderosa narrativa. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final. Y, sobre todo, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir. Juntos, creamos una comunidad fuerte y unida. Hasta la próxima, guerreros.